Hola, bienvenidos a la 10ª clase de Introducción al Lenguaje Musical, en la cual vamos a continuar trabajando con intervalos y sacar de oído. La clase pasada estuvimos especialmente centrados en la guitarra y mencionamos algunas cuestiones relacionadas con el teclado, con el piano. Quería aprovechar esa clase para invitarlos a usar instrumentos virtuales, especialmente teclados o pianos virtuales. Sabemos que muchos de ustedes no tienen instrumentos en casa, entonces es un buen plan trabajar con un teclado virtual. Y para aquellos que sí tienen, que por ahí tienen guitarra, el teclado es muy gráfico y nos va a ayudar a comprender algunas cuestiones, especialmente relacionadas con intervalo. Pero bueno, sobre todo aquellos que no tienen instrumento en casa, eh, quizás tienen una forma de trabajar bastante accesible. En las computadoras pueden trabajar incluso con pianos online, no tienen que bajarse nada. Y en los celulares pueden bajarse, hay algunas aplicaciones que son muy livianas. Aún así, sabemos que siempre dependemos de tener un celular o una computadora que funcione, que esté en condiciones. Y para aquellos que por ahí tienen dificultades, queríamos mencionarles, sobre todo para los que están en La Plata, que la Universidad Nacional de La Plata está ofreciendo becas para que tengan acceso a computadoras o tablets. Para los que no están en La Plata, bueno, desgraciadamente no tenemos otra forma de ayudarlos, pero sí invitarlos a seguir buscando opciones, porque bueno, es importante que tengan forma de hacer sonar lo que estamos trabajando. Aún así, si no tienen acceso, los invitamos a seguir viendo las clases y tenemos eh, la esperanza de poder vernos pronto, aun cuando no sabemos cuándo se va a levantar la cuarentena. Eh, Sabemos que va a llegar el momento de encontrarnos y de poder trabajar con instrumentos este, y vernos, estar en una clase presencial. Bueno, comenzamos. Como dijimos, vamos a empezar con intervalos. En principio dijimos la clase anterior que intervalos es la forma que tenemos de medir la distancia que hay entre dos notas. Vamos a ver algunos ejemplos vinculados a el semitono. La primera forma que vamos a encontrar de medir esta distancia es en tonos y semitonos. En la guitarra, les voy a mostrar aquí, el semitono es la distancia que hay de un casillero a otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos la nota re y la nota re sostenido, la distancia es acá, medio tono. Si, por ejemplo, tenemos la nota la bemol y la nota sol, también tenemos esta distancia de semitono. Si ustedes ven el gráfico, está el piano y encontramos ahí ese medio tono yendo de una tecla a la que sigue. A veces vamos a tener una tecla negra entre dos teclas blancas y a veces, como pasa entre mi y fa, entre do y si, no tenemos ninguna tecla negra en el medio. Entonces el semitono es directo de do a si o de mi a fa, como vamos a ver más adelante. Los ejemplos que estamos usando son los que están en el texto, así que después los pueden seguir ahí. Bueno, acá tenemos entonces que la suma de dos semitonos da un tono. Entonces, fíjense, tienen abajo la tablatura, quizás algunos se estén encontrando por primera vez con este sistema, quizás otros lo conozcan. Entonces, ahora yo tengo la nota do, que es esta, tercer casillero de la cuerda 5, y la nota re, que es el cuarto casillero al aire. Entonces, ahora de do a re tengo un tono entero. En este caso, para hacerlo más gráfico, yo podría hacer do y re. Pero también tenemos esta relación de pasar a la cuerda de abajo. Entonces, suena igual un tono.
En este otro ejemplo, lo mismo, vamos a pasar a la cuerda de abajo, La y Si. Ese es un intervalo de un tono. También yo podría hacer, para hacerlo más gráfico todavía. Lo primero que tenemos son estas distancias de medio tono y de un tono. Sumadas nos van a permitir contar intervalos más grandes todavía. Lo que vamos a ver ahora es la escala. Si bien nosotros recién estamos encontrándonos con la escala como un repertorio de notas, estamos empezando a ver algunas funciones, la escala tiene una estructura de tonos y semitonos. En este caso vamos a tomar la escala de Do y vamos a ver que tiene de Do a Re un tono, de Re a Mi un tono. Ahí encontramos ese semitono entre Mi y Fa y lo podemos ver claramente en el piano que está en el gráfico, como no hay ninguna tecla negra en el medio. Y después continuamos, de Fa a Sol hay un tono, de Sol a La hay un tono, de La a Si hay un tono, y de nuevo aparece el semitono, paso de Si al Do siguiente, que tiene solamente un semitono. Entonces, esto lo voy a tocar ahora acá en un piano virtual, aprovechando para mostrarles. Ahora, si lo vemos en la guitarra, sería esto, ¿no? Lo hago una vez más y notemos los medios tonos. Acá llegué a Mi, fíjense que de Mi a Fa hay medio tono. Sigo. Llego a Si y de Si a Do hay medio tono. Ahí se ve claramente cómo pasamos de un casillero al que está inmediatamente al lado. Acá tenemos nuevamente la tabla que habíamos visto en la clase anterior. En esta tabla podemos notar, por un lado, la distancia en tonos y semitonos, la tabla que está a la derecha. Después tenemos el recorrido que hacemos a través de la escala, y de la síntesis de esas dos columnas tenemos el intervalo, aquello que vamos a llamar intervalo, y que va a estar de a poco relacionado con algunos contenidos que vamos a ver de tonalidad, ya sea con las tonalidades mayores y menores, ya sea con los acordes, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero entonces esta forma de entender la distancia se va a vincular a otros contenidos. Entonces, ahora hoy vamos a llegar solamente hasta la quinta, vamos a ir viendo después los otros intervalos. Vamos a hacer un repaso y un análisis a partir de una melodía que vamos a ver acá a continuación. Tenemos para empezar un salto que es de Do a Mi. Entonces, vamos a ver, si hacemos el recorrido, por aquí abajo tenemos Do, Re y Mi implicados en este salto. Por otro lado, tenemos el intervalo B, que es de Mi a Sol. Y fíjense, volvemos a contar la nota Mi y decimos Mi, Fa, Sol. Entonces allí tenemos de nuevo un salto de tercera. Terceras, tenemos tanto terceras mayores como menores. Pero en el primer caso, que era de Do a Mi, teníamos un tono y un tono. Entonces, eso suma dos tonos y acá lo podemos ver. Cuando tenemos dos tonos y un recorrido de tres notas, tenemos un intervalo de tercera mayor. Y cuando tenemos un recorrido también de tres notas, pero como ocurre acá que tenemos un semitono
y luego un tono, eso nos va a dar un total de un tono y medio. A eso le vamos a llamar tercera menor. Entonces, fíjense, tenemos por un lado eso que es una tercera mayor. Do, mi. Y por otro lado tenemos una tercera menor que es mi, sol. Fíjense, nosotros tenemos, si lo hago en la misma cuerda, podemos ver toda la suma de los dos tonos. ¿Sí? Medio, más medio, más medio, más medio. Dos tonos. Y por otro lado, tenemos acá del mi al sol. Tenemos también medio, más medio, más medio. Da un tono y medio. Entonces, tenemos allí las dos terceras posibles. Seguimos adelante. Ahí vimos entonces el ejemplo A y el ejemplo B. Vamos a ver ahora los ejemplos de segundas, que son los intervalos más pequeños. En este caso vamos a tener intervalos de un tono y de medio tono. Entonces, fíjense, acá tenemos esta posibilidad, que es de sol a la. Acá tenemos el fa y el mi, que es lo que estuvimos viendo. Acá tenemos mi a re. Y tenemos si a do. En este caso, como les decimos siempre, podrían poner pausa e intentar ver qué segunda iría en cada caso. Entonces, fíjense, del fa al mi tenemos un semitono. Entonces, ese semitono o medio tono equivale a la segunda menor. ¿Por qué segunda? Porque están implicadas solamente dos notas de la escala. Entonces, decimos fa a mi, hay dos notas implicadas y hay medio tono. Entonces decimos, es una segunda menor. En el caso de, por ejemplo, mi a re, tenemos un tono entero y de nuevo dos notas implicadas, con lo cual a eso le vamos a llamar segunda mayor. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, vamos a ampliar acá para poder verlo acá abajo. De sol a la tenemos un tono, de fa a mi tenemos medio tono, de mi a re tenemos un tono, y de si a do, por más que acá el si no lo tenemos, pero lo tenemos acá arriba, sabemos que de si a do hay medio tono, siempre, ya sea en la octava de abajo o en la octava de arriba. Esa relación en la escala se mantiene, y en este caso, si no hay ninguna alteración, va a ser medio tono. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Y nos encontramos con los intervalos más grandes. Una vez que pasamos los dos tonos de la tercera mayor, nos encontramos con la cuarta justa, que mide 2 tonos y medio. Entonces, fíjense, acá tenemos de do a fa, una cuarta justa. Venimos acá abajo y vemos que tenemos do, re, mi, fa. Son 4 notas de la escala. Si sumamos, tenemos un tono que hay de do a re, otro tono que hay de re a mi, y después acá un semitono. Entonces se ve bien claro cómo hay 2 tonos y medio. ¿Sí? Eso en la guitarra sería, ¿sí? Queda justo abajo. Muchas veces se da esa relación en la guitarra que cuando uno va al mismo casillero, en la cuerda de abajo, tiene una cuarta justa. No guarda porque no es siempre así. Justamente entre la tercera y la segunda cuerda es una relación distinta. Entonces, seguimos adelante. Ahí tenemos otros ejemplos. Vamos a ir al tercer ejemplo, que es de quinta justa. De fa a do tenemos una quinta justa. Fíjense, estamos en fa, decimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 notas implicadas en esta relación que hay de fa a do.
Si contamos, tenemos un tono, dos tonos, tres tonos y medio. Entonces, acá vemos en el gráfico, 3 tonos y medio equivalen a una quinta justa. Nos va a quedar lo que hay entre la quinta justa y la cuarta justa, que son 3 tonos. Y se va a dar esta distinción entre cuarta aumentada y quinta disminuida. ¿De qué va a depender? De la cantidad de notas que estén implicadas. Entonces, los dos intervalos van a medir 3 tonos. Sin embargo, cuando contabilicemos 4 notas implicadas, vamos a tener una cuarta aumentada. Y cuando contabilicemos 5 notas implicadas, vamos a tener una quinta disminuida. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. De Fa a Si tenemos una cuarta. Vamos a ver. Tenemos Fa, Sol, La, Si. Entonces podemos notar que ahí hay 4 notas implicadas. Si sumamos, tenemos un tono, un tono, un tono, lo cual da 3 tonos. Venimos acá, 3 tonos, 4 notas implicadas, cuarta aumentada. Ahora, vamos a ir a este ejemplo que es Si, Fa. Fíjense que son las mismas notas, pero ubicadas de manera distinta. Entonces, acá tenemos que saltar para abajo, decimos Si, Do, repetimos acá el Do, ¿no? Entonces tenemos Si, Do, Re, Mi, Fa. Son 5 notas implicadas. Ahora, son 5 notas implicadas, pero tenemos medio tono, que es de Si a Do, un tono de Do a Re, un tono de Re a Mi, y de nuevo medio tono de Mi a Fa. O sea que la suma vuelve a dar 3 tonos, pero en este caso con 5 notas implicadas. Fíjense que el otro teníamos directamente los 3 tonos, y en este caso tenemos 2 tonos, sumándole medio y medio. La suma da 3 tonos, pero el recorrido por la escala es más grande. Entonces, esta es la diferencia, es el punto, si se quiere, más difícil a la hora de contar los intervalos, pero siempre van a tener la posibilidad de contabilizar a través de la escala. Entonces, lo que les vamos a decir es, comiencen siempre por contar las notas implicadas. En un pentagrama lo podemos hacer directamente diciendo entre línea sobre línea, entre línea sobre línea. ¿A qué nos referimos? Vamos a acercarnos un poquito acá. Entre línea, en este caso sería Fa. Fíjense, no está pisando una línea, está entre las dos líneas del pentagrama. La nota que va a seguir va a ser sobre la línea. Aunque acá no la estemos viendo, la que sigue es sobre línea, que es Sol. Después tenemos La, que está entre línea. Y después sigue el Si, que está sobre línea. Entonces, si yo tengo que contabilizar, digo 1, 2, 3, 4. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a empezar a hacer a la hora de contabilizar intervalos. Contar cuántas notas hay. Entonces, al contar ya tenemos la columna del medio. Luego, tenemos marcado, bueno, son 4. Ya sabemos que son 4. Puede ser una cuarta aumentada o una cuarta justa. Entonces luego contamos en tonos y semitonos. En este caso nos da 3 tonos. Y recién ahí vamos a la primera columna y decimos, bueno, es una cuarta aumentada o cualquier intervalo que surja. Bueno, vamos a la segunda parte de la clase. Vamos a trabajar sacar de oído. En este caso vamos a trabajar con una canción de Judith Akosky.
y su voz de risa. Se pintó los labios, tomó su sombrero, se subió un soplido y mil travesuras escribió en el cielo. Se pintó los labios, tomó su sombrero, se subió un soplido y mil travesuras escribió en el cielo. Bueno, muy bien. Nos encontramos entonces con una canción que es lenta, eso nos va a venir bien al principio para conocerla y para aprendernos la melodía, pero como toda música va a tener su desafío, y en este caso el desafío va a ser sostener esa rítmica y después recordarla y reconstruirla. Como dijimos, ahora vamos a hacer este proceso que es sacar de oído. Esta canción, luego, en el trabajo práctico, la vamos a utilizar para transcribir en su rítmica. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a este proceso que es sacar de oído, es decir, aquello que percibimos, llevarlo a un instrumento, que puede ser la guitarra, que puede ser el teclado, el piano y, como dijimos también, el piano virtual. Bueno, entonces, ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción, es el fragmento que luego vamos a tomar para sacar de oído. Y si ustedes prestan atención, equivale a lo que sería una estrofa, o por lo menos una unidad que después se va a repetir a lo largo de la canción. Les vamos a pedir que presten especial atención a lo que hace el glockenspiel, porque la melodía la hace primero, respetando un poco más el pulso, la rítmica. Luego, cuando entra la voz cantada, se va a tomar algunas licencias y va a modificar un poquito el tempo, lo cual lo va a hacer más complejo. Entonces nos vamos a quedar en lo que hace el glockenspiel, o más conocido como metalofón. La garza se puso su traje Pulso y metro.
Nosotros en estas primeras instancias lo hacemos, lo hacemos con ustedes, los acompañamos y lo marcamos con ustedes. Siempre intenten luego hacerlo solos y solas y ver cómo funciona esto y no se frustren si no les sale, si tienen que volver a escuchar el video, porque es un proceso complejo del cual nos vamos familiarizando muy de a poco. Bueno, una vez que tenemos esta primera instancia de escucharlo y marcar el pulso y demás, vamos a empezar a ver cómo está construida esta melodía, qué particularidades tiene. Entonces, dijimos, identificamos secciones, ¿no? Primero dijimos, bueno, esto es una sección que luego en la canción se repite. Cuando vamos a esta unidad, a esto que entendimos como unidad, decimos, bueno, ¿tiene repeticiones internas? ¿Hay algo que se sostiene? ¿Hay algo que cambia? ¿Hay algo que podemos identificar como recurrente? Entonces, vamos a hacer una nueva escucha e intentar identificar cómo está construida esta melodía, a la vez que la vamos aprendiendo y la vamos cantando internamente. Entonces, esto que aparece primero es el tarairararara. Se repite esa idea. Entonces sería ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? Hace ¿sí? Ahí tenemos una idea ascendente. ¿Sí? Entonces, los invitamos a, una vez más, poner pausa en el video y anotar de forma analógica, o sea, no en un pentagrama, sino con algunos signos, con flechas, con puntos, con rayas, qué es lo que está pasando o cómo interpretan ustedes, cómo bajarían ahí a una idea esto que está ocurriendo. Desde ya que pueden ir probándolo con el instrumento en la medida que a ustedes esto les resulte familiar. Pero lo primero que queremos hacer es ver esa idea cómo está construida. Entonces, vamos a pasar ahora al gráfico que hicimos nosotros. Tenemos eso sería un salto que va para arriba. Y después se mantiene de esta forma. ¿Sí? Eso sería. ¿Sí? Y baja. Pero para comenzar de nuevo. Entonces, esa flechita que hay para abajo nos indicaría que empieza de nuevo. Y después no empezamos a hacer de nuevo lo mismo, porque ya nos quedamos en esa primera idea. Entonces, vamos a permitirnos esta analogía con los queridos Rastri. Tenemos una idea que se repite 3 veces y después algo que cambia. Esto nos va a venir bien representarlo de alguna forma, tenerlo presente y si hace falta graficarlo. Porque esa va a ser la estructura de base sobre la cual está construida esta melodía. Luego nos vamos a dedicar a ver cómo son estas unidades. Bueno, muy bien. Entonces ahora queremos ya empezar a ver qué notas están ocurriendo. Queremos ir al instrumento. ¿Qué vamos a buscar en el instrumento? Vamos a empezar un poco por el final, por la situación de reposo. Nosotros tenemos una melodía que se empieza a desarrollar, que después busca un punto de tensión y que termina yendo a lo que vamos a entender como reposo. Tenemos dejo un silencio.
Entonces, ese final, esa última nota es la que más sensación de reposo nos da. Viene pasando algo, parece que va como creciendo hasta que hace ese giro, que si ustedes prestan atención hace es ascendente y después descendente para ir a entonces esa última nota es la que recién nos da reposo. Pero fíjense ustedes que hasta ahora estuvimos cantando. Voy a hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Nosotros no les estamos dando herramientas acerca del uso de la voz. Y la voz es un instrumento. Por lo tanto, les sugerimos que acá en el uso de la voz vayan teniendo mucho cuidado de no forzarla la voz como algo que ustedes después lo van a ir trabajando en otros contextos distintos. En la medida de lo posible, cántenlo conmigo, pero tengan cuidado de no forzar la voz y de no hacerse mal las cuerdas vocales, por favor. Ahora, dicho esto, decimos, bueno, esa última es la que nos da sensación de reposo. ¿Qué hacemos? Vamos al instrumento y la buscamos. En este caso voy a usar el instrumento virtual. Fíjense, nosotros decimos, bueno, esa no parece ser, esa tampoco. Si empezamos a tirar notas, probablemente nos vamos a perder. Vamos a decir cómo era la melodía y nos vamos a empezar a perder. Entonces nosotros les vamos a decir, los primeros trabajos que vamos a hacer van a estar siempre sobre do, sobre fa o sobre sol. En principio la mayoría van a estar en do. Entonces, lo primero que van a buscar es do. Si no es do, puede ser sol, puede ser fa. Las primeras tonalidades que vamos a estar trabajando. Entonces, no es fa. Esa nota suena un poco más familiar. Vamos a probar con do por las dudas. Entonces, perciben ahí, es la nota que más se ajusta a lo que estamos cantando. Esto que estoy haciendo nos va a llevar tiempo y ustedes lo tienen que ir desarrollando de a poco, sobre todo si no tienen experiencia previa en esto. Así que tómenselo con calma y lo vamos a ir practicando muchas veces hasta que esto les resulte familiar. Lo mismo podríamos hacer con este piano, ¿no? Esta es la nota do, no. Ahora, esta melodía en particular no comienza con la nota do. Entonces, vamos a tener que ubicar esa primera nota. Bueno, esa nota de comienzo puede ser cualquiera de las otras 6. No es la tónica, pero no sabemos cuál otra es. Entonces, no parece ser esa. Las teclas negras no las usamos, vamos directamente a las teclas blancas que sabemos que son las que están en la tonalidad de do. Esa suena más familiar a lo que estábamos cantando. Vamos con esta. No parece ser fa. Vamos a volver a mi, a ver. Por ahí puede ser que sea este mi. Nos vamos acercando. Empieza en la nota mi. Bien. Entonces ahora decíamos, ¿se acuerdan que habíamos hecho una flecha? O sea que había un salto al principio. No iba por la escala, sino que hacía tará, tará. Allí hay un salto. Entonces, de mi vamos a intentar
hacer un salto ascendente. Si hacemos... Eso no suena a la melodía que hicimos recién. No, esto era... Entonces, no parece ser fa y dijimos que era un salto, entonces decimos, no, a ver, probemos un poquito más. Eso parece sonar, ¿no? Probamos un poco más arriba a ver si nos suena familiar. Entonces acá tenemos que tomar esta decisión. Bueno, ¿cuál es? Eso es mi si, ya un salto de quinta, salto grande. Probamos de nuevo con el salto a sol, que sería un salto de tercera. Hoy estuvimos viendo intervalos. Parece ser que va por ahí. Entonces. Y después hacía, ¿se acuerdan? Subía un cachito, ¿no? Entonces, ese cachito que subía no sabemos bien si era otro salto. Entonces vamos a probar. Podría ser, no suena tan mal. Si seguimos buscando por arriba, no parece estar por ahí la cosa. Probemos con la que está al lado, que es la nota La. Ahí suena bastante familiar. Entonces lo que estamos haciendo es mi, sol, sol, la, sol, sol. ¿Sí? Vamos a pasar esto a la guitarra. Lo pudimos haber hecho con la guitarra, con las notas de la escala de Do que hoy estuvimos viendo. Entonces, la tónica era Do. Y la nota donde está empezando la melodía es este Mi. Entonces, estamos diciendo que hace un salto y el salto sería la nota Sol. Y entonces esto sería... ¿Sí? Lo mismo podemos hacer en la octava de abajo. Bien, entonces ya tenemos esa primera frase que se repite varias veces y después va a algo distinto. Ese algo distinto es lo que nos faltaría ahora, que es... Bueno, ¿eso suena a saltos o suena a grado conjunto, que sería ir por la escala? Bueno, hay que probar, no queda otra. Vamos a seguir con el piano. ¿Esa frase empieza en la misma que antes? No, empezará un poquito más abajo, pareciera. O tararira. No. Entonces ahí nos quedamos en la nota re. Tararira. Son saltos. Probemos saltos. Esa es una posibilidad. Probemos qué pasa si va por la escala. Ah, va por la escala. Pero se dan cuenta que hay que probar, hay que ver cómo suena cada uno. Acá, fíjense, estamos más allá del pulso y más allá de la escritura o la cuestión más mensurada. Estamos yendo a la percepción, a ver, a familiarizarnos con las sonoridades y a probar en el instrumento. Por eso insistimos mucho en el uso del instrumento y por eso también estamos con el piano virtual para aquellos que no tienen instrumento en la casa. Se puede probar, incluso en un instrumento virtual, cómo suena. Bueno, acá nos encontramos con la escala. ¿Y hasta dónde llega? En un momento se separó lo que yo estoy cantando de lo que está haciendo el teclado. Entonces, bueno, en este caso podríamos estar probando y probando. Yo lo voy a hacer de esta forma, fíjense. Entonces, esta resolución final nos puede llevar un largo rato. Yo acá lo estoy haciendo rápido para mostrarles a ustedes el proceso de forma, si se quiere, sintética,
pero es importante que ustedes vayan probando. Esta melodía les vamos a pedir que se la aprendan, la vamos a ir trabajando, vamos a hacer como dijimos en este próximo trabajo práctico, la transcripción rítmica, pero luego vamos a hacer la transcripción melódica. Entonces, en la medida que ustedes sepan tocarla en el instrumento, hagan la transcripción rítmica, luego lo que les va a faltar es la transcripción total, o sea, la transcripción melódica. Pero luego de este proceso de haber aprendido la melodía, de conocerla realmente. Ya para finalizar, les decimos como siempre que no dejen de consultarnos, ya sea en las clases Zoom o a través de mensajería de aulas web. Sabemos que no es lo más dinámico lo de los mails, pero bueno, también nos sirve mucho que nos vayan consultando, sobre todo estas clases que no tienen la interacción continua con ustedes. Nos sirve mucho saber si van entendiendo, si les van quedando dudas, etcétera. De todas maneras, en la clase Zoom obviamente pueden hacer todas las consultas que les vayan quedando y demás. Bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos.